Bienvenido amigos y amigas que nos acompañan para repasar la lección de esta semana. El título que tenemos para el tema de esta semana es Armarse para la victoria. Hemos estado ya repasando por varias semanas el conflicto entre el bien y el mal, la gran controversia. Y este conflicto tiene consecuencias más grandes que a veces las que nosotros nos damos cuenta. Sabemos que han habido 2 guerras mundiales, hubo una persecución contra el pueblo judío donde murieron más de 6 millones de judíos. Pero las luchas que el hombre ha tenido, países contra países, pueblos contra pueblos, todavía son muy pequeñas en comparación a la guerra que hay entre el bien y el mal. No solamente las consecuencias son eternales, sino el alcance. La población del mundo es alrededor de los 7,000 millones de personas. Imagínense que el enemigo tenga capturados en sus garras, si se quiere, el 40%, la mitad. ¿Qué porcentaje tendrá el enemigo? ¿Cuántos millones de personas estarán yéndose por el camino de perdición eternal? Y para este conflicto al cual nosotros estamos experimentando, Dios tiene deseos de bien para nosotros. Y vamos a estudiar los consejos que Pablo nos da en Efesios 6 sobre lo que debemos nosotros hacer, tener para ser victoriosos, no por nuestros méritos, sino porque nos acobijamos detrás de nuestro Señor. Pablo se encontraba preso y estando preso, él, me imagino, meditó y estuvo cerca, inclusive reflexionando, estuvo cerca de soldados romanos que quizás lo custodiaban. Y él pudo ver en la vestimenta del soldado, identificar 6 piezas que le da aplicación espiritual. Entonces, así como el soldado se viste para ir a la guerra y poder tener victoria al proteger su cuerpo, también Pablo nos anima que nosotros debemos vestirnos espiritualmente, tener una vestimenta que está basada en Dios, para entonces cuando nosotros vamos a la lucha diaria, a la lucha de todos los días, entonces podemos nosotros regresar con victoria. Y vamos a leer el versículo 10 del capítulo 6 de Efesios. Dice así: Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Entonces, Pablo empieza aquí clarificando de que no es por nuestro poder, no son por nuestra fuerza los méritos que darán la victoria. La victoria siempre está en las manos de nuestro Dios. Vestido de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Eso fue en el versículo 11 de este maravilloso capítulo. Tenemos que nosotros estar vestidos de toda la armadura. No podemos querer tener la Biblia de parte nuestra, cercana a nosotros, pero la asistencia a la iglesia es de esa parte no quiero participar. Todo lo que venga del Señor, todo lo que el Dios ha puesto en nuestro camino para nuestro crecimiento, nosotros debemos hacerlo nuestro. Y principalmente Pablo ya empieza a mencionar cuáles son los 6 piezas del uniforme del soldado que él utiliza para su protección y empieza a darle aplicaciones espirituales para nuestra protección espiritual. Sin embargo, él en el versículo 12, él menciona una vez más que la razón por la cual nosotros necesitamos estar vestidos con nuestro Señor. ¿Por qué? Porque él dice que nuestra guerra no es en contra de otra persona. No es en contra de un grupo de personas ni siquiera, sino que nuestra guerra, nuestra lucha diaria está sometida a una lucha contra un enemigo, a ángeles caídos, a principados, a demonios, a potestades. Y no hay forma alguna lógica que nosotros podamos encontrarnos victoriosos solos en frente a estas entidades. Nosotros somos victoriosos sí y solo si tomamos a Jesús como nuestro Salvador y tomamos su nombre como cristiano y vivimos esa vida basada en su ejemplo y teniendo fe en el sacrificio que él hizo por nosotros. Entonces, él dice ahora en el versículo 13 del capítulo 6, por tanto, o sea, debido a este problema, debido a este conflicto, dice, tomad toda la armadura de Dios. Es la segunda vez que él repite esto en apenas 4 versículos.
Ese es el consejo de Pablo para los cristianos, para ti y para mí. Nosotros, debido al riesgo, debido al conflicto en el cual se encuentra el mundo, debido a estas dos fuerzas que ya hemos dicho en el pasado, en otros estudios, que es inclusive un conflicto donde Dios es mayor que el opositor, donde Dios ya tiene la victoria ganada. Pero mientras todo esto se desenlaza, entonces tenemos que estar vestidos de la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estad firmes. Esa es la voluntad de Dios para nosotros. Nosotros tenemos un ser espiritual y un ser carnal. Y eso es reflejo de este gran conflicto. Y nuestra labor y deseo diario debería ser que nosotros podamos alimentar el espiritual para que se fortalezca y pueda suprimir al carnal. Y entonces de nosotros puedan salir hombres y mujeres espirituales que puedan siempre estar de parte del Señor victorioso contra las acechanzas del diablo. Veamos lo que entonces ya ahora empieza Pablo a enumerar cuáles son estos elementos del vestido de un soldado. En el caso cuando él estaba encarcelado romano, él veía que eran necesarios para su protección y también para la nuestra. El versículo 14 dice, «Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia». Algo particular que hay en la Biblia es que siempre que se menciona la verdad y la justicia van seguidos y la verdad precede a la justicia. Entonces, ¿qué es la verdad? La verdad es abrigar la verdad de Dios en nuestros corazones. La verdad es poder nosotros, lo que hemos conocido, la verdad bíblica, la verdad de la bendita esperanza del regreso de Jesús y de lo que Él hace por nosotros, tenerlo en nuestros corazones y poder nosotros estar seguros de ella. Que no hayan vientos, tendencias, pensamientos propios o de otros que puedan apaciguar esta verdad viva que debería estar en nuestros corazones. Esta verdad, hermanos, nos va a proteger de lo que es gris. Nos va a proteger de lo que es no de Dios y nos va a ayudar a distinguir de las cosas que son tentaciones y que nos llevan por un camino que es un camino de muerte. Y la justicia la lección mencionaba que puede tomarse como la justicia que Dios imparte a nuestra vida cuando nosotros nos entregamos y también el carácter, los principios nuestros que nos también protegen de todo lo que el enemigo quiera traer a nuestras vidas. La verdad y la justicia son dos palabras, dos elementos que deberían estar en nuestra vida. Siempre se ha escuchado, ¿verdad? Y hemos conocido quizás a personas que quieren tener la justicia de Dios. Quieren ser partícipes del perdón de Dios. Pero la verdad parece a veces quedar en el olvido. Es importante que nosotros le demos el debido lugar a conocer la palabra de Dios. A conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas. Para que entonces nosotros, conociendo cuál es su voluntad y cuál es su verdad, caminemos en ella. Hay mucha confusión en el mundo. Por eso es que levantar la verdad de Dios, nosotros al practicar su verdad, la verdad del sábado, la verdad de su segunda venida, la verdad de salir de la confusión y entrar al pueblo de Dios, la verdad de saber todo lo que es espiritismo, todo lo que a veces entra en la vida diaria del cristiano, rechazarlo, porque o nos alimentamos de Dios o nos alimentamos del enemigo. O participamos y dejamos que nuestros sentidos estén sumergidos en las cosas del Señor, o quizás van a estar seguramente sumergidos en las cosas del enemigo. Es importante que la verdad sea parte de nuestra vida y la justicia de Dios. Una vez que nosotros somos perdonados, una vez que nosotros participa ese perdón activo en nuestras vidas, podrá el hombre señalar lo que alguna vez un pecado perteneció a nuestra vida. Pero no dejemos de dejar de confiar en Dios,
que si Dios impartió su justicia y se ve reflejado ese perdón en el carácter, en los principios nuevos que ahora pertenecen a nuestra vida, no habrá enemigo que nos acuse, no habrá otro ser humano que nos acuse, porque estamos refugiados bajo su verdad y bajo su justicia. Veamos lo que dice el versículo 15. Y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Ahora, ¿qué es el evangelio? Son las buenas nuevas. Es la bienaventuranza de saber que no tenemos que morir eternamente. Es la bienaventuranza de saber que estamos de parte de un Dios que todo lo puede, que es ganador, que ya venció al enemigo, que vienen mejores tiempos. Nosotros los cristianos, hermanos, deberíamos estar en una actitud de saber que vienen mejores tiempos. Sí, es verdad que vendrán tiempos difíciles en el atardecer de este mundo. Como la mujer tiene dolores de parto, así los tendrá y los tiene este mundo. Pero más allá, después de pasar esa hoja de la historia de este mundo, sabemos que vienen tiempos en el cielo. Sabemos que vienen tiempos en que vamos a mirar cara a cara a nuestro Dios. Ese es el evangelio. El evangelio, hermanos, que puede traer perdón y un cambio de vida actual hoy en día a todo aquel que acepta a Jesús. El evangelio que nos hace sentir y dar la seguridad de que no estamos solos. El evangelio de saber que Jesús dirige nuestras vidas cuando nosotros le entregamos nuestra vida y las ponemos en sus manos. Ese evangelio es una armadura vital que nosotros podemos tener y podemos tomar hoy en día si queremos ser victoriosos cuando vamos y encontramos las amenazas, las acechanzas del diablo. Versículo 16. Sobre todo, dice, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Hermanos, el escudo del soldado romano era la pieza más grande de su vestidura. Tenía aproximadamente estas dimensiones, 1,20 m de alto por 60 centímetros de ancho. Estaba compuesto de cuero y tenía, creo, también madera. Este escudo lo protegía a él y era, como digo, es la pieza más grande de su vestimenta. Y Pablo dice ahora también, dice, por todo. O sea, hace un énfasis, tened la fe, que es el escudo. Y es la que envuelve todo la vestimenta, es la que nos va a proteger completamente. Porque, hermano, nosotros creer en su justicia, creer en su verdad, creer en el evangelio, es una bendición de Dios a través de la fe. La fe es un regalo que Dios nos da, que nosotros podemos pedir, que nosotros podemos, bajo su gracia, desarrollar. Pero creer, hermanos, a pesar de que la lógica humana diga lo contrario. Creer a pesar de que a veces nosotros mismos saboteemos nuestra fe. Tenemos que tener la fe como una vestimenta, como un elemento grande en nuestra vida. Nosotros al encontrar las maravillosas verdades de su evangelio aquí en la Biblia, al nosotros participar de la oración, del crecimiento que Dios desea para todos, esa fe se va desarrollando. Esa fe va dando raíces. Entonces, cuando vienen los problemas, las dudas, los ataques del enemigo, cuando otros seres humanos también atacan esa fe, entonces ese árbol espiritual tiene raíces profundas y no será movido. Es importante que nosotros tengamos esta fe. Y dice Pablo, ¿para qué? Para que podáis apagar todos los dardos del fuego del enemigo. Hermanos, cada quien tiene dardos que acechan nuestra vida. ¿Cuáles son los dardos? El desánimo, la duda, el poco interés en las cosas del Señor, no participar en la iglesia, no tener motivación de leer su palabra, no desear inclusive testificar lo conocido. ¿Cuántas personas allá afuera no desearían conocer que existen armaduras espirituales? No existe una vestimenta la cual nos da la posibilidad de levantar nuestra cabeza y decir, somos victoriosos en Cristo. En Cristo solamente. Es importante que nosotros identifiquemos inclusive los dardos de fuego del enemigo.
Quizás hay lugares de nuestra vida que están siendo atacadas. Dios y cada uno de nosotros sabe cuáles son esas partes que todavía faltan ser vestidas, fortalecidas, desarrolladas, para que entonces no se quemen con estos dardos de fuego que tiene el enemigo. Así que nosotros con su fe, con la fe que Dios nos da y imparte en nuestra vida, podemos, e inclusive con ese escudo de la fe, podemos nosotros impedir que el enemigo nos aniquile, nos termine. El versículo 17 dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El yelmo de la salvación. Hermanos, nosotros todos, cuando entregamos nuestra vida a Dios, fuimos salvos. Primero hay que ser salvos, para luego entonces crecer, para luego entonces poder desarrollarnos. Nosotros tenemos que tener esa seguridad de que en Dios hay salvación, de que Dios es el maestro, es el alfarero que se está encargando de amoldar nuestra vida para que un día entonces pueda tener la redención. No dudemos de esa seguridad que Dios nos da de que somos salvos. ¿Por qué? Porque el enemigo va a tratar de poner duda, va a tratar de impedir que esa alegría de la salvación, esa confianza de saber que pertenecemos al grupo de personas que entrarán al cielo, salga de nuestra vida. Esa salvación que Dios dio, sigue dándola, sigue dándola. Si tú estiras tu mano, encontrarás en el seno del Señor la salvación que Él ha prometido para todo aquel que en Él crea. Y por último, el sexto elemento de la vestimenta que se refiere Pablo es el Espíritu, que es la palabra de Dios. Alguien escuché hace poco decir que solo tener la Biblia, solo tener esta palabra, ni siquiera abrirla, ya tiene suficiente mérito para alabar al Señor. ¿Por qué? Porque han habido intentos tras intentos de eliminar esta palabra de nuestra vida, de sacarla de la existencia humana. Y Dios la ha preservado. Han habido pruebas científicas, inclusive por los descubrimientos, que prueban una vez más que esta es la palabra de Dios. Ahora, cuando la abrimos y empezamos a conocer su verdad, cuando conocemos la historia del plan de salvación, cuando conocemos lo que Dios quiere hacer por nosotros, cuando conocemos de lo que debemos cuidarnos, cuando identificamos el camino que debemos caminar y el camino que debemos evitar, entonces nosotros podemos estar seguros y decir al enemigo, a las tentaciones, Cristo está, porque tenemos la palabra, que es una espada. Fíjense que la espada es el único elemento de estos vestimenta que en sí no está puesta en el cuerpo para proteger el cuerpo, solamente funciona de una forma también ofensiva. Nosotros podemos protegernos y defendernos de una forma eficaz teniendo la espada del Señor. Esta es la decisión de Dios para nuestras vidas. Y finalmente Pablo dice que debemos nosotros orar. Y vamos a ver el versículo 18. Dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Algo que es clave en este versículo es la constancia de la oración que Pablo desea que haya en nuestras vidas. No es solamente orar de una forma rutinaria, de una forma ya muy acostumbrada. Yo me pregunto, ¿cuándo fue la última vez que tú vaciaste tu alma con el Señor? ¿Cuándo fue la última vez que tú te arrodillaste y entregaste tu corazón? Quizás lloraste, quizás le dijiste sobre tus dudas, sobre la debilidad que hay en la vida, en tu vida. Es necesario que nosotros tengamos esos momentos especiales, pero también, como Pablo menciona, vivamos en oración. Que en el trabajo, manejando, en la calle, trabajando, tengamos nuestro espíritu conectado con Dios. ¿Y cómo hacemos esto? Primeramente, alejándonos del mundo. No es fácil mantener un espíritu conectado con el Dios si yo tengo pura música que insta a cosas que no van de acuerdo a lo que la Biblia me enseña. No es tan fácil tener un espíritu conectado si solamente quiero participar del entretenimiento.
No es fácil, pero ¿saben cómo es fácil? Cuando oramos, cuando leemos su Biblia, cuando mantenemos un himno, un corito en nuestro corazón de alabanza, cuando vamos a la iglesia, cuando opinamos y compartimos con nuestros seres queridos o amigos sobre las cosas del Señor. Ahí empieza un aire nuevo, espiritual, a abrir nuestra vida. Cuando tratamos de memorizarnos un versículo, aunque sea un versículo a la semana. Se puede, hermanos, vivir en este mundo de conflicto, de tensión, de guerra espiritual. Dios tiene un pueblo que sabe, experimenta la victoria. Y es el motivo de la lección, es que nosotros, si estamos experimentando esta victoria, pues renovamos nuestras fuerzas. Pero si no estamos experimentando esta victoria, es porque nos falta vestirnos de estos elementos que tienen que ver con nuestro desarrollo espiritual. Si nosotros no estamos viviendo en una vida sabiendo de que un más allá será mejor, es porque nos falta conocer de su verdad, de su justicia, del evangelio, de la fe, de la salvación y de su espíritu, que es la palabra de Dios. Ojalá que este pequeño repaso de lección pueda motivarnos a ir quizás de rodillas y decirle: Señor, quiero que estos elementos de esta vestidura sean parte de mi vida. No importa lo que pasó ayer, lo que pasó hace un año, un mes, pero hoy puede ser un nuevo comienzo. Esa es la extensión que Dios quiere para todos nosotros. Saben que un músico, antes de ir a tocar un concierto, antes de verse en público, él afina el instrumento. Y yo les invito a que antes de salir a la calle, todos los días, podamos pasar unos minutos a solas con Dios, afinando el instrumento espiritual, vistiéndonos con estas ropas espirituales que nos darán la victoria en Cristo cuando termine el día. Y así día tras día iremos creciendo, iremos desarrollándonos, iremos profundizándonos en el Señor hasta aquel día que pronto vendrá donde todos seamos redimidos. Quiera Dios que podamos pasar un buen momento después de esta lección, encomendados a nuestro Señor, pidiendo la renovación de su Espíritu en nuestras vidas. Que el Señor les bendiga y nos estaremos juntos una vez más la próxima semana.